disculpa por la tardanza y las dificultades técnicas que todavía tenemos. Y agradecerles que estén aquí. Yo sé que no es fácil venir el sábado en la mañana a participar, pero les agradezco mucho su presencia a nombre de toda la Secretaría Nacional de Jóvenes y la Secretaría de Formación Política. Les agradecemos mucho su compromiso y su confianza. Les presento a los que estamos aquí en la mesa. Primero quiero presentar a Patti Ortiz, que es nuestra Secretaria Nacional de Jóvenes, a Froilán Yescas, Secretaria de Educación, Formación y Capacitación Política a nivel nacional, a Paco Ignacio Taibo, que lo conocen y es un honor contar con su apoyo y su presencia, Secretaria Nacional de Cultura, por supuesto, Diego Hernández Taborellán, que también al ratito nos va a platicar un poco de su plan de acción que tenemos, y yo soy Mariela Sánchez, también estoy con Patti en la Secretaría Nacional de Jóvenes. El objetivo inicial o original de esta reunión era presentar de manera muy general el posicionamiento que tiene la Secretaría de Jóvenes con respecto a las reformas energética y fiscal. Ahora también nos da mucho gusto contar con Froilán, que también nos va a platicar un poco del plan de formación política y, por supuesto, escuchar las palabras que nos va a compartir Paco Ignacio. Sin mucha más rollo y presentación, porque ya vamos de por sí bastante tarde, les dejo la palabra a Froilán. Bueno, muy buenos días a todos, compañeras, compañeros, especialmente a los que viajaron pues muchas horas para poder estar el día de hoy, además con sus propios recursos. La verdad, cuando convocamos al encuentro de secretarios de formación, dijimos son 32 entidades, pues si vienen 4 o 5 compañeros va a ser un buen trabajo, pero ahorita llevamos más de 12 estados presentes, entonces esto habla del grado de interés que hay en estar presentes. Bienvenidos todos los compañeros del interior de la República. También quiero aprovechar de dar la bienvenida. Aquí está nuestra secretaria de organización en el Distrito Federal, hasta ahí atrás, nuestra compañera Shasni Pliego. También vamos a darle un aplauso a Shasni. Y también veo que está por aquí nuestro secretario de Jóvenes del Distrito Federal, Juan Carlos, ¿verdad? Bueno, aquí está. Bueno, y a todos los demás. Y a todos los demás, porque también los secretarios de formación pues vienen de varias entidades. Bienvenidos todos y todas. Aquí vamos a a desarrollar los trabajos. Habíamos citado a todo lo de formación política. Pati aquí hizo la misma invitación para los secretarios de jóvenes y como viene Paco Ignacio Taibo, pues dijimos juntemos las actividades, aprovechemos, ya tuvimos una primera plática y vamos a continuar los trabajos del encuentro de secretarios de formación al término de esta conferencia. Yo solamente quiero aprovechar para decirles que nos va a salir muy bien la Escuela de Formación Política, que en conjunto estamos haciendo los y las secretarias de jóvenes con los de formación política, que iniciamos en Villahermosa, Tabasco, del 13 al 18 de este mes. Luego iremos a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco y cerraremos aquí en el Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero ser muy breve para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos aquí con Patti y con Paco Ignacio Taibo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Le cedo la palabra ahora a Patti, que nos va a platicar de manera breve el posicionamiento que tiene la Secretaría con respecto a las reformas estructurales en materia energética y fiscal. Hola compañeros, buenos días. También quiero agradecer la presencia de otros secretarios de jóvenes. Está Caro, Michoacán, Nico, Veracruz, Felipe Zurita de Oaxaca, Juan Carlos del DF, que ya fue mencionado, y así muchos otros compañeros que han estado colaborando en la Secretaría Nacional de Jóvenes, también estatales. Bueno, frente a la situación que estamos viviendo, decidimos hacer una propuesta muy general para después poder incluir más cosas. Voy a dar una breve lectura y después esperemos que empecemos a retomar estos temas para que el plan de acción lo podamos
convierte a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. El pacto sostiene que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. Dicen, se mantendrá en manos de la nación a través del Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. Sin embargo, lo redactado en el pacto es engañoso. Lo que está en disputa es únicamente la propiedad de los hidrocarburos, sino las ganancias derivadas de la renta petrolera. La concesión para explotación y exploración, la sustentabilidad económica que representa que la tercera parte de los recursos asignados es el presupuesto. En el presupuesto provienen del petróleo. Están en juego la memoria histórica y la soberanía energética, que también marcan el destino de nuestro pueblo y nuestra supervivencia como nación. Pemex es una de las empresas de energía integrada más rentables en el mundo. Incluso, dentro del plan de negocios de la paraestatal, menciona que la perspectiva de recuperación de reservas aumentará en los próximos años. La producción diaria es superior a los 2.5 millones de barriles diarios y ha sido sostenida. Los costos de extracción la colocan entre las 10 empresas más competitivas y las reservas probadas representan una riqueza inconmensurable. Sin embargo, el desmantelamiento de las plantas petroquímicas ha cancelado la posibilidad de tener cadenas de valor completas. De ahí que la importación de gasolinas haya aumentado dramáticamente en los últimos años, así como el costo de los combustibles. Al mismo tiempo, la exploración ha sido profundamente desregulada en cuanto a su ordenamiento geográfico para generar la idea de que no hay yacimientos nuevos. Se destina la mayor parte del presupuesto para perforar el norte con poco éxito y en el sur se escatima la inversión a pesar de que es allí donde se encuentra el petróleo. De manera ilegal se han otorgado contratos a particulares donde el operador, es decir, Pemex, absorbe los riesgos financieros, la contratación de deuda y la opacidad en la asignación de contratos. A esto se suma la corrupción de la cúpula sindical. Los neoliberales, los famosos Golden Boys, no engañan a esta generación de jóvenes. Son las prácticas deliberadas de la administración priistas y panistas las que han llevado al ahorcamiento financiero de Pemex para después decirnos que es necesario permitir que otros vengan a invertir. Esto dejando en manos de otros lo que podremos disfrutar los mexicanos. Lo que Pemex necesita no es abrirse para ser rentable y competitivo, sino ser administrado por quienes tengan el interés de México y no el propio por delante. Un poco la reforma fiscal, tenemos que decir que la pérdida de la renta petrolera provocará un déficit en las finanzas públicas que buscarán subsanar con la reforma fiscal como ha sido durante los últimos 30 años. Esto será el pueblo quien subsane esta pérdida, recordemos el Fobaproa. Bajo argumentos de responsabilidad fiscal, eficiencia y distribución de la carga tributaria, es decir, sumergidos en un mar de tecnicismos y verborrea confusa, intentarán aumentar los impuestos actuales y gravar progresivamente alimentos y medicinas. Según lo establecido en el Pacto de México, el Acuerdo 2.11, las declaraciones del secretario de Hacienda Luis Videgaray, la reforma fiscal tiene entre sus objetivos principales: a. Fortalecer la capacidad financiera del gobierno federal, así como de los estados y municipios para financiar educación, salud e infraestructura para el crecimiento económico. B. Crear un sistema tributario justo en el que paguen y contribuyan más al gasto público quienes más ganan. En la Secretaría Nacional de Jóvenes planteamos que, para realmente alcanzar esos objetivos, lo que debe hacerse y por lo tanto lo que exigimos como mexicanos es: 1. Esclarecer los endeudamientos fiscales y responsables de los municipios y estados de la República y castigar a los responsables del manejo ilegal e ilegítimo de los recursos al más alto nivel. Promover un gobierno de austeridad que procure la inversión en programas y acciones que beneficien a la población, eliminando gastos burocráticos innecesarios como los onerosos salarios de altos funcionarios y excesivas prestaciones que contrastan con la realidad laboral de la gran mayoría de los mexicanos. Eliminar compras y proyectos millonarios con cargo al erario público que en nada benefician a México y al contrario desvían recursos, como es el caso del nuevo avión presidencial, Estela de Luz y los lujosos automóviles, entre muchos otros. Que las grandes empresas e intereses económicos del país paguen sus impuestos, pues son los más grandes evasores fiscales, valiéndose de lagunas legales, fachadas filantrópicas e incluso cínicas exenciones de pago validadas por élites del poder. Para ilustrar este punto bastan los datos de la Auditoría Superior de la Federación, que revelan que el quinto año del gobierno de Felipe Calderón, solo 20 contribuyentes, las grandes empresas, fueron beneficiadas con una tercera parte de las devoluciones solicitadas a Hacienda, que les regresó 63,000 millones de pesos. Todo esto, entre muchas cosas, están afectándonos
de una manera muy importante. Para esto decidimos tener un plan de acción que ahorita estamos empezando a plantear esto, que en una reunión posterior nos gustaría con los secretarios, con todos las y los secretarios estatales, enriquecer esto y por supuesto con la participación de todo Morena y de toda la gente que se vaya incorporando. A grandes rasgos estamos haciendo esto también porque estamos planteando una nueva forma de acción política, que si las y los jóvenes lo podemos llevar a cabo, el país en verdad va a tener una respuesta muy distinta frente a las acciones que nosotros podemos tener. Entonces para esto es muy importante que continuemos esto y que estemos enriqueciendo entre todas y todos los planes de acción que llevaremos en diferentes temas. ¿Cedo la palabra? Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Diego Hernández, que es también parte del equipo de trabajo de la Secretaría Nacional, al que nos gustaría que muchos de ustedes se incorporaran. Él nos va a platicar un poco sobre las ideas generales que tenemos del plan de acción y esperemos que ustedes puedan ayudarnos a enriquecer esto. Bueno, buenas tardes compañeros. Como bien dijo Mariela, pues el sentido también parte de esta reunión pues era, bueno, es recabar también las ideas que tengan pues, los demás compañeros para incluirlos dentro de las propuestas que pues a términos generales, en rasgos muy generales vamos a plantear ahorita y que sobre todo se sumen, ¿no?, en todas las actividades que se propongan. Como plan de acción, en primer punto, pues convocamos a todas las organizaciones de jóvenes por estado, de los adherentes, militantes y simpatizantes de Morena y a las juventudes interesadas en defender el petróleo y la economía popular para lo siguiente. 1. Informarse sobre las reformas estructurales en materia energética y fiscal que pretenden imponer los representantes de la derecha en el Congreso de la Unión a partir de documentos y análisis que elaborarán el grupo de expertos en defensa del petróleo. Este grupo de expertos pues ya se está empezando a conformar con ingenieros petroquímicos, expertos economistas, que será a final de cuentas parte del Consejo Consultivo de Morena, quienes están haciendo todo el planteamiento y todas las propuestas para pues darle el contraste a las propuestas que están haciendo la derecha, ¿no?, el PRIAN sobre todo. El grupo de legisladores y esta secretaría, en coordinación con la Secretaría de Formación Política que dirige Froilán y obviamente la Secretaría de Cultura, tiene como encargo Pablo Ignacio. Como segundo punto es informar a la población en todo el país sobre las consecuencias que tendrían las pretendidas reformas dentro de la vida cotidiana. Y uno de los puntos que se está planteando, obviamente a raíz del planteamiento que hagan los expertos en el tema, es sobre todo como jóvenes informar en las universidades, preparatorias, puntos de encuentro juveniles, hacer un tipo de decálogo, 5 puntos, en donde les expongamos a los jóvenes pues cómo les afectaría la privatización de Pemex y el incremento al IVA en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de tan fácil y sencillo, ¿no?, que vas a la escuela y saliendo te quieres comer una torta, pues la torta ya no te va a costar 15 pesos, ¿no?, sino con el incremento que se va a hacer en los gravámenes en general, pues ya te va a costar 20 o 25 pesos. Entonces, ese tipo de cuestiones que poco a poco las podríamos ir afinando en conjunto con todos los jóvenes que estamos aquí reunidos, sacar un decálogo para sobre todo eso, ¿no?, decirle a los jóvenes cómo afecta en su vida diaria el incremento del IVA y la reforma petrolera. Como tercer punto es elaborar un programa de lucha social pacífico y contundente que tendría como siguientes sugerencias, ¿no?, hacer brigadas informativas en las gasolinerías de las localidades a nivel nacional, sobre todo a los consumidores, bueno, a los que tienen autos, sobre todo dirigido ahí, sobre los gasolinazos, sobre la privatización de Pemex, cómo va a afectar al aumento de las gasolinas y que les va a afectar directamente al bolsillo, ¿no? Esto siguiendo la idea de lo que les comentaba, de cómo va a afectar a la vida cotidiana de la población, pues la privatización de Pemex, ¿no? De manera pacífica y organizada, repartir en los automóviles breves explicaciones de las consecuencias que tendría la reforma energética, de cómo la privatización
provocará el aumento en los precios de los energéticos, como gasolinas, gas y luz, que si se privatizan las ganancias del petróleo incrementarán los impuestos como el IVA, incluyendo alimentos y medicinas. Y libros también. Como segundo punto, sería instalar tendederos informativos en las plazas públicas de todo el país con la finalidad de ilustrar de manera simple y creativa las intenciones de la derecha y sus posibles consecuencias. Ahí se pueden distribuir historietas informativas que se han elaborado y difundir información que exhiba el despilfarro de las distintas secretarías y dependencias del gobierno. Esto, por ejemplo, las órdenes de compra del gobierno que están disponibles en la página complanet.gov.mx, y con estos documentos se buscará concientizar a la población sobre la manera en que el gobierno gasta los impuestos que ahora se pretenden aumentar. Por ejemplo, ponerles el ejemplo de por ejemplo, en el gobierno de Fox, ¿no? Las sábanas y los colchones que compraron que costaron miles de pesos, cientos de miles de pesos, concientizar a la gente que, bueno, pues nos quieren incrementar el IVA, nos quieren incrementar los impuestos, pero pues ¿para qué? Para hacer el despilfarro que históricamente han hecho con el erario público. Como tercer punto, realizar brigadas en las colonias para informar y convencer a la población que, en caso de estar de acuerdo con la defensa del petróleo y la economía popular, coloquen en sus ventanas o en algún lugar visible el logo que se diseñó en Morena, el de la manita con todos defendemos el petróleo, disponible para su impresión en la página de Morena 100, ¿no? Siguiendo esto, una vez organizados y habiendo posicionado el movimiento ante la opinión pública y entre la población, convocar a reuniones con apoyo de los comités ejecutivos estatales para organizar brigadas amplias y plurales y acordar un plan de acción que establezca los pasos graduales a seguir en los distintos momentos de las reformas, desde la presentación de las iniciativas en el Congreso, que apenas ayer se turnó hacia el Senado, hasta la participación en la discusión y los debates que se generen en los estados. Como otro punto, hacer un seguimiento puntual a los medios de comunicación que actúan como voceros del régimen y mostrar cómo sirven para manipular y controlar a la población, ¿no? Siguiendo esta idea de la democratización de los medios que varios compañeros adeptos afines a Morena han seguido, como Virgilio Caballero. Otro punto más que consideramos que puede beneficiar un poco al movimiento es hacer un boicot, sobre todo a las empresas nacionales y extranjeras que apoyan a la clase política en sus intentos por completar las reformas. Este boicot, sobre todo dirigido hacia cierre simbólico, se podría decir, no el cierre de calles, sino irnos directamente sobre los que están interesados en privatizar el petróleo, ¿no? Las grandes petroleras como Shell, Exxon, etc. Como otro punto, en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, exigiremos a los legisladores en ambas cámaras, tanto la de diputados como senadores, que voten en contra de las reformas con el envío masivo de cartas de los electores de sus distritos o regiones en donde fueron elegidos, ¿no? Esto como forma de presión popular hacia quienes son nuestros representantes en el gobierno, pues que nosotros como pueblo pues, estamos en contra de toda esta privatización y de todo lo que están tratando de amañar. Finalmente, pues convocamos a los jóvenes militantes, adherentes y simpatizantes de Morena, así como a la población en general, a colaborar con la organización y asistir al evento en defensa del patrimonio nacional, Luchemos por nuestro futuro, que se llevará a cabo por esta secretaría en el mes de mayo. Todavía la fecha la estamos por confirmar, pero es un evento que tratamos que tenga eco a nivel nacional, que se está proponiendo que en cada una de las plazas públicas de los estados, sobre todo en las capitales, se lleve este evento en donde sobre todo participen los jóvenes, obviamente al poder popular, pero a final de cuentas que los jóvenes seamos los que retomemos esta parte y que a final de cuentas, como dice el lema, pues luchemos por nuestro futuro, ¿no? También, como otra de las cuestiones en las que pues tenemos que apoyar, pues viene el evento de este 8 de marzo, en el cual sobre todo las mujeres van a luchar en defensa de la economía popular. Va a ser una manifestación
pacífica que se llevará a cabo, como les digo, el 8 de marzo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está a las espaldas de Bellas Artes, aquí en el centro de la Ciudad de México, así como el gran evento que se va a hacer como el inicio, ¿no? Como el arranque de la campaña y de la manifestación el 18 de marzo, que en este caso aquí en el DF será en el hemiciclo Juárez, en el cual pues tenemos que participar todos, ¿no? Al final de cuentas yo creo que es el arranque de la manifestación popular, ya en un meeting bien establecido, el 18 de marzo en el hemiciclo. Y pues bueno, finalmente como Secretaría de Jóvenes, que bueno, ahorita, qué bueno que está Taibo, que está Froilán, que nos pudieran apoyar, estamos planteando que el 28 de marzo, que es bueno, el día en que arranca la Semana Santa, nos organicemos, tanto en los estados como aquí en el DF, para hacer como una campaña de volanteo, de afiliación, afuera de las terminales, bueno, de las centrales de autobuses, ¿no? Como sabemos, pues esos días, el 28 o 29 de marzo, que empieza semana, bueno, que es Semana Santa, pues mucha gente sale de la ciudad, entonces consideramos que es un buen punto, ¿no?, de encuentro, donde le podemos llegar a muchísima más gente en las centrales camioneras. Aquí en el DF, por ejemplo, estamos planteando poner módulos de información y de afiliación en cada una de las 4 centrales que están en el Distrito Federal. Y esperamos que igual en los estados, con las compañeras que vienen de Michoacán, de Veracruz, de Oaxaca, pues se replique, ¿no?, esta actividad a nivel nacional, obviamente en conjunción con todas las demás secretarías. Pues es un planteamiento que estamos realizando y que yo creo que podríamos tener, llegarle a mucha más gente de la que podemos tener en redes sociales o en mítines que se lleguen a realizar, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias a Patti y a Diego. Y ahora vamos a escuchar lo que tenga que decirnos nuestro secretario nacional de Cultura y gran compañero de lucha, Paco Ignacio Taibo. Ay, compañeros, estoy preocupado y creo que entre gitanos no nos leemos las manos y hablamos claro. Hay que transmitir estas preocupaciones. La inercia con la que nace Morena nos impulsa a una campaña de afiliación y ponemos el 90% de nuestros esfuerzos en esa campaña de afiliación, por todos lados. La campaña de afiliación se inicia con un programa formal que es afíliate, y hemos afiliado más de 100,000 ciudadanos, bastantes más de 100,000 a la fecha de hoy. ¿Y cuántos hemos organizado? Le estamos dando a los que afiliamos un papelito donde dice: habrá una asamblea del 8 de diciembre nacional. Y entonces, ¿qué les decimos al que afiliamos? Vete a tu casa, siéntate, duérmete de aquí al 8 de diciembre, y el 8 de diciembre ven y di: somos de Morena. Revisemos críticamente esta inercia. Muchas veces una propuesta arranca y empujas por el lugar donde está más débil, la pared, y lo fácil es afiliar. Pero afiliar por afiliar no tiene sentido, ninguno. ¿Para qué queremos? Estamos haciendo un nuevo directorio telefónico de ciudadanos de izquierda a lo largo del país. Esa es nuestra función. No, el problema fundamental es convertir la afiliación en organización. Si no, vale más. ¿Sí? Estamos construyendo un partido de estructura y no de militancia de base, y no de militancia social. Entonces, el primer problema es darle contenido a las campañas de afiliación. O sea, afiliamos para organizar. Y segundo, organizamos para luchar. No le ofrecemos, no somos un partido burocrático de la izquierda tradicional que le ofrece a la gente posibilidad de ascenso. Si te vienes a Morena, al rato puedes ser burócrata y cargarle portafolio muy pendejo.
¿no? No somos una pinche estructura que está diciendo, no, vente a Morena y así vas a poder ser funcionario municipal ¿no? No, date tu tiempo, porque aquí la subida en la escala burocrática implica un chingo de horas de lamerle las botas y las nalgas a la arriba. No estamos proponiendo esto, no queremos esto, venimos justamente a decir no a esto. Queremos un partido, movimiento de izquierda que asume como problema fundamental la defensa del pueblo y la lucha por los intereses de la nación. Y en esa medida tenemos que convertir el proceso de afiliación primero en un proceso de organización, organización y un proceso de lucha. Segundo, en este impulso que arrancamos, Morena, de repente nos encontramos ante la situación de la ofensiva desatada por parte del gobierno a una velocidad inusitada. Yo no hubiera pensado jamás que fueran tan rápidos estos güeyes, ¿no? Son fuerzas del mal, son el pinche demonio, pero puta, el pinche demonio que tiene velocidad. Piensen solamente, antes de llegar al poder habían metido la reforma laboral. Que la reforma laboral es la bendición para que se pierdan a lo largo y ancho de todo el país las vacaciones, el aguinaldo, el pago del séptimo día. Es la destrucción de los derechos básicos constituyentes del artículo 123. Es el bendecir la presencia de las outsourcing que den chance de que si tú trabajas en una empresa, esa empresa no te contrate, por lo tanto no haya responsabilidad laboral, sino una empresa secundaria, ¿no? En la cual pues, nomás tienen un pinche escritorio ahí que tiene 3 patas y a la hora de reclamar tus derechos, ¿cuáles? Es la presencia de contratos temporales por todos lados. Te contratan de lunes a viernes, te despiden el viernes, no hay antigüedad. Por lo tanto, no hay aguinaldo, no hay vacaciones. Órale, a chingar a su madre el artículo 123. Y nos lo colocan antes de que tome el poder Peña Nieto, la bendición, ante la sonrisa placentera de todas las cámaras patronales de este país. Y nos encontramos ante una situación de hecho que no pudimos parar, porque estábamos lamiéndonos las heridas de la derrota. ¿Sí? Y el resto de las fuerzas sociales, pues ahí tímidamente, afortunadamente en algunos sectores sindicales hubo reacción. Pero, para variar como de costumbre, la reacción social se está produciendo en México de manera fragmentada. Entra un sector en lucha, baja, entra otro, y no hay unidad de acción por ningún lado. Nos encontramos de repente con 400 luchas simultáneas que el gobierno va separando y aislando. Y Morena, que es la única que tiene la capacidad por su estructura de partido movimiento nacional, no toma la iniciativa, ¿no? Y ya tenemos la reforma laboral enfrente. Entran al gobierno y se agarracan la reforma educativa. Que la reforma educativa, si la lees con cuidado, pues no es una reforma, no trata sobre los problemas fundamentales de la educación, es un aparato de estructura y de control sobre los maestros, ¿no? Que supuestamente, enfrentándose al basurero del sindicato, lo que hace es pegarles a los maestros en la base, creando una serie de mecanismos de selección. Entonces empiezan a construir las maneras de decir, pues tú maestro en Oaxaca y tú maestro en el centro de la Ciudad de México van a ser sometidos al mismo tipo de pruebas de selección, ¿sí? ¿Y quién los selecciona a ellos? ¿Quién vigila estas pruebas? ¿Quién le pasa la prueba enlace al secretario de Educación? Yo acepto apuestas de que si le pasamos la prueba enlace, que por cierto es pinchísima y está hecha con mentalidad antipedagógica, reprueba este güey, el pinche secretario de Educación no da para sacar 2.5 en la prueba enlace. Y sin embargo no hay mecanismos de medir hacia arriba el sistema, sino solo medirlo hacia abajo represivamente. Y se produce la reacción. ¿Y cuál es la reacción? Pues por un lado los maestros de Guerrero amenazan con huelga, por otro lado movilizaciones en Michoacán, por otro lado hay ganas, sin un plan conjunto. La CENTE está operando, la CENTE, no el CENTE, está operando una especie de plan múltiple, no coordinado. Y nosotros observando. Viene el vaso, ¿sí? Y se produce la defenestración en términos de pura propaganda, porque si ustedes ven atentamente qué ha pasado en estos últimos 4 días, no tocaron la estructura del sindicato charro. De hecho, van a tenerle que devolver al sindicato charro la lana que se robó el Baster, ¿sí? Para que el sindicato charro reparta del robo de una manera diferente, no para que haya alguna discusión sobre la democratización en el CENTE. Cero, cero. El gobierno no quiere democratizar el CENTE, quiere esclavos.
Y el Balotelli salía rezongón y le sobraba, y además era un maravilloso golpe publicitario para decir, le pegamos a los más feos y los más malos. Sí, es cierto, el Balotelli era de los más feos y de los más malos. Pero y el secretario actual del CENTE, un güey que además tardó 30 segundos después de que se chingara a su madrina y le siguió, ni la conozco, ¿qué iba pasando? A mí que, no, esa señora, quién sabe. El rastrerismo de las ratas es verdaderamente increíble, pues. Le deben la vida, ella los escogió con el dedo y 30 segundos después de que el Estado mexicano la defenestra, dicen, pues yo alguna vez la vi de lejos, no mames, verdaderamente son increíbles las pinches ratas. Tardaron más en sacar del barco que en que se hundiera una esquinita del pinche barco. Y sin embargo se ha creado una campaña de democratización. Y los verdaderos enemigos del maestro mexicano son las corporaciones financieras que tratan de crear un plan uniformado nacional de educación antipopular que destruya todo el avance del magisterio democrático, ¿no? Esos son los buenos. Ahora Claudio X González, un guate que merecía estar en la celda de al lado de la del Baster para que le mandara cuentos en las noches para que pudiera dormir, ¿no? Es el bueno de esta película. Y nosotros, en la retaguardia, afiliando. No mames. De veras, nos planteamos ser un partido movimiento que asume las causas del pueblo, o estamos construyendo otro partido más con estructuras tradicionales. ¿Sí? En estos momentos, y no digo que no haya habido reacciones, las ha habido, declaraciones de Madrid, reuniones de miembros de Morena, pero en términos generales, vamos a la cola de los acontecimientos. Se presenta la iniciativa de la reforma petrolera, que es bien interesante. Si me prestan su documento, camaradas, es bien interesante. Lo que firman PAN, PRI, PRD, ¿sí? Una reforma energética que convierta a este sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico. Lo es ya. Petróleos es la estructura que promueve a través del 60% que traslasa al presupuesto nacional. La estructura lo fue en el cardenismo. El cardenismo utilizó la renta petrolera para construir escuelas, hospitales, el Politécnico, ¿no? Es tradición nacional utilizar la renta petrolera como motor de desarrollo social. Pero ellos la comentan de la siguiente manera: atracción de inversión, desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. ¿Qué quieren decir con esto? Atracción de inversión, o sea, invierta usted que no forma parte de la estructura de Pemex en el petróleo. Pregunta, ¿alguien va a invertir si no hay ganancia? ¿En qué pinche planeta le puedes ofrecer a un inversor? Ven y pon aquí tus millones y pues lo haces para impulsar que petróleo sea uno de los motores del crecimiento. No mames, eso no existe. Tienes que dar algo a cambio. Y cuando dicen atracción de inversión, atraer a inversión, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que hay que atraer? A las petroleras transnacionales y a sus socios. No hay operación en este país en los últimos 50 años en la que la entrada de una transnacional no haya venido tomada de la mano de un sector corrupto, vinculado en la mayoría de los casos al aparato del Estado. ¿Sí? Yo te abro esta puerta, ¿no? Y aquí estoy yo recibiendo una parte de las mordidas y del negocio y creo una empresa fantasma. ¿Cuáles han sido las relaciones del gobierno de Calderón con Repsol, la empresa petrolera española? Le compró la intermediación de la compra del gas LP. Ya lo verán, dentro de poco Calderón será miembro del Consejo Internacional de Accionistas de Repsol. ¿Sí? O sea, atraer inversores dándoles qué. Primera pregunta. Promover el desarrollo tecnológico. ¿Cómo vamos a promover el desarrollo tecnológico? Ellos abandonaron el plan de las 5 nuevas refinerías que propuso Andrés Manuel. De hecho, la única que habían adoptado la dejaron morir el proyecto. ¿Y qué está pasando? Estamos produciendo petróleo crudo, ¿sí? Y comprando refinerías de Houston, petróleo refinado convertido en gasolina. Pasamos de ser un productor de gasolina a un productor de petróleo. Andrés lo decía muy bien cuando decía, puta madre, es como vender naranjas a un güey para que luego él te venda jugo de naranja. Es igual, exactamente, no
nunca, hace mucho que no había una metáfora tan acertada. Vendemos crudo, nos devuelve refinado. ¿Cuál es la diferencia? Pues la variación del precio. ¿Y quién la paga? Pues nosotros. En lugar de refinar nuestro crudo y agregarle el valor al convertirlo en gasolina, no. Esa ganancia inmensa se la transponemos a transnacionales a través de negocios turbios que vienen por todos lados. Entonces, desarrollo tecnológico significa que le vas a proponer una transnacional, pues órale, entra en la petroquímica y desarrolla fertilizantes. Y la empresa mexicana que existía, Fertimex, no, esa chinga su madre, total, no. Entonces, toda la propuesta está escondida detrás de atracción de inversión, desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. Ya, de todos estos, como ahora sí entrar a los cuentos de Walt Disney, ¿qué chingas son las cadenas de valor? Las cadenas de valor es: yo pongo un peso aquí, se convierte en unos 50 acá, se vuelve 2 pesos aquí. Y en el proceso hay algo que interviene. ¿Qué chingón? ¿Qué es una cadena de valor? Una cadena de valor es permitir la entrada en el sector, ¿sí?, de empresas ajenas al sector, privadas, transnacionales y corruptas, ¿sí?, que produzcan variaciones en el valor sobre la base de sus ganancias. Cuando dicen se mantendrá en manos de la nación a través del Estado la propiedad, el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex, yo no tengo ninguna duda. No estamos frente a una campaña abusada, no nos equivoquemos y lo digamos mal. No estamos frente a una campaña de desnacionalización de Pemex. No, Pemex, órale, fierros viejos, cuanto más viejos mejor, cuanto más inútiles mejor. ¿No? Ahora sí, hay un nuevo campo de explotación, nuevo. A ese vamos a agregarle cadenas de valor por la vía de permitir que sea una transnacional la que lo opere, vinculada a empresas mexicanas. ¿Vale para algo la exploración? No, la exploración en sí no vale nada. Tú le pides a una empresa internacional que explore una zona y te diga si hay petróleo o no. Eso no genera valor. Sin embargo, vale muchísimo en el futuro si tú eres el que luego perfora esa zona. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? ¿Les van a dar a las transnacionales la exploración si no les dan también la explotación? ¿Cuál es el problema, pues? El problema no es desnacionalizar Pemex. El problema es serio, mucho más serio. Es desnacionalizar el petróleo. Y eso es anticonstitucional. Por lo tanto, lo van a tener que esconder bajo una serie de medidas que aparentemente no lo desnacionalizan, pero que en la práctica lo están desnacionalizando. En el momento en que estamos convirtiendo el petróleo en gasolina refinada por los gringos, estamos desnacionalizando el petróleo. En el momento en que compramos gas LP en Perú o en Bolivia a empresas españolas, ni siquiera las empresas que lo producen, y ellos se llevan la mordida enorme por vendernos el gas natural en lugar de producirlo como un producto secundario en las zonas de explotación, entonces eso es desnacionalizar el petróleo. El petróleo y todos los bienes asociados en la industria petroquímica. Entonces, abusados, el concepto es bien claro, es no a la desnacionalización petrolera, porque se van a escudar y entrampar diciendo, no, Pemex no la tocamos. ¿Sí? La refinería de Tula iba a seguir, sí, nomás que la refinería de Tula lleva 3 años sin mantenimiento y por eso los riesgos de accidentes han crecido una expansión inmensa, inmensa. ¿Sí? No, la refinería de Tula va a seguir ahí, pero la refinería de Popotitos la vamos a hacer como una empresa tras... chinga. Es verdaderamente grave en la medida en que la ganancia petrolera a través de Pemex, con toda su corrupción y el desastre que es, y los popotes que hay por todos lados chupándose los oleoductos, se convierte en el 60% del financiamiento de este país. O sea, tú inauguras una escuela en Puebla y el 60% del costo de esa escuela viene de la renta petrolera. Tú haces un programa social para fortalecer la capacidad productiva de un grupo indígena en la Mixteca y el 60% de ese programa productivo viene de la renta petrolera. Tú modernizas o adecuas un hospital del Seguro Social en las montañas, en la Sierra de Guanajuato, en la Sierra Gorda, y ese hospital, el 60% viene de la renta petrolera.
Si se proponen en esta medida desnacionalizar Pemex, obteniendo ganancias inmediatas, la concesión a una empresa extranjera, pues es lana que entra al aparato gubernamental, pero es pérdida en el futuro. Es como decir, el changarrito que tenemos en la esquina, pues vamos a venderlo, ¿sí? Y nos va a dar una lana. Pues sí, pero no nos va a dar la productividad diaria y semanal que tiene a cambio de una lana por delante. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues solo en una cabeza de un montón de traidores y de patrias como los que nos están gobernando. La disminución de la renta petrolera va a disminuir el erario, el dinero público. ¿Cómo lo van a compensar? Pues he ahí por qué estamos planteando que el problema es un problema combinado, es desnacionalización petrolera y IVA. Cuando se plantean el tema de los impuestos, no pelan, porque no quieren ninguna de las cosas de las que les hablaba la compañera. Empresas que se les condonan deudas millonarias, tú montas aquí una empresa y estás exento de agua, los impuestos te los perdono. No va por ahí. No va para capturar a los centenares de miles de ciudadanos de la alta, media burguesía de este país, a los que hay mil y un mecanismos para perdonarles sus impuestos. No, va para atacar al único impuesto del que no se puede escapar nadie, que es el IVA. El IVA, como es un impuesto al producto, en el momento en que lo compras no puedes huir de él, no tienes que hacer declaración anual, no. Si quieres una pinche Coca-Cola, pagando el IVA, ¿sí? Y lo pagas en el momento, es inmediato. Hasta hoy la ley en México impide grabar con IVA alimentos, medicina, libros, transporte y educación. ¿Sí? No te pueden aplicar el IVA al pagar la cuota en una escuela privada, no te pueden aplicar el IVA a la hora de comprar un libro, no te pueden aplicar el IVA a la hora de comprar un kilo de tortillas, no te pueden aplicar el IVA a la hora de comprar aspirinas. La maniobra es, no, un impuesto recaudatorio justo. ¿Y qué tendrá de justo? Supuestamente es parejo para todos, pues sí, pero para tu economía, que te gastas el 80% de tus ingresos en salud, vivienda, comida, transporte, educación y cultura, pues representa el 80% de tu vida, y un aumento del 10% pues te quitó el otro 10 que te quedaba para supuestamente gasto suntuario, que era comprar 2 pantaletas al año en lugar de una. El gasto suntuario, ¿no? La diferencia es tú, que eres un pinche oligarca, ¿no? ¿Cuánto representa el gasto en alimentos? Representa el 10%. Entonces a ti te van a fregar en tu 10%, no tu 90%. ¿Qué tiene de igualitario un impuesto como este? Nada. Es un impuesto que pega directamente a economía popular, proletarios, sectores de la población con pocos recursos, pueblo llano, clases medias bajas. Entonces el IVA es un instrumento filoso, es una pinche puñalada. En un debate contra estos culeros, cuando intentaron subir el IVA y fueron derrotados hace años, argumentaban, no, pero en algunos sectores es intrascendente. Proponían 2% del IVA limpio. O sea, total, entre que un libro te cueste 100 pesos o 102, pues no hay mucha bronca. La respuesta que le dimos a Hacienda a los escritores fue bien clara, que decir, no hay mucha bronca, no es importante. Para las arcas de Hacienda es importante, no es importante. ¿Y entonces para qué? No, porque queremos mandar un mensaje simbólico. ¿Quieres mandar un mensaje simbólico de que los libros hay que castigarlos con impuestos? ¿Ese es tu mensaje simbólico a la población? Bueno, es que queremos decir, los libros son un producto, como los zapatos. Y entonces les contestamos, ¿cuántos zapatos has leído últimamente, pendejo? ¿Cuántos pinches zapatos has leído? Se te ve que has leído un chingo de zapatos, ¿no? Es loco. Era un impuesto intrascendente, pero era el mensaje simbólico más criminal del mundo. Y eso era el 2%. Ahora los intentos del IVA no sabemos cómo van a venir, pero pueden representar aumentos de 4, de 5% y poner el 16% en alimentos, o el 12%. Ay, güey, eso sí pesa en la economía diaria familiar, ¿sí? En medicina, en transporte, que es uno de los gastos más jodidos que estamos teniendo los habitantes de las grandes ciudades.
Entonces, están jugando con dos pelotas al mismo tiempo, pero las dos pelotas son combustibles, son desnacionalización petrolera y aumento y creación del IVA parejo para todo, incluyendo los básicos. Como nos durmamos, va a pasar lo mismo que pasó con la reforma laboral y la reforma educativa. He ahí por qué la Dirección Nacional de Morena propone que desde ya nos entremos en campaña a fondo sobre estos dos temas. ¿Cuál es la primera fase de la campaña? La primera fase de la campaña es, en el proceso que estamos viviendo, afiliación, organización para la lucha, incorporar de lleno, no a la desnacionalización petrolera, no al IVA. De tal manera que lancemos una potente campaña, en principio informativa. Hay que platicarle a la gente estas cosas. Hay que decirle que no te engañen. La formación de cadenas de valor, chinguen su madre. Son cadenas para amarrarnos a todos y mandarnos al tanque. No hay cadenas de valor. Hay corrupción y creación de desaparición de la renta petrolera a través del envío a las transnacionales y a las empresas corruptas mexicanas de esta lana. ¿Sí? Entonces, así la cosa, tenemos que darle un concepto diferente a la campaña de afiliación. Tenemos que afiliar para organizar, para luchar. Y en el centro de la lucha poner no a la desnacionalización petrolera, no al IVA. Primera fase de la campaña, información, que la gente sepa. Estamos por todos lados intentando producir materiales asequibles, inteligentes y fundamentados para que podamos reinformar la población. Segundo problema, pues vámonos poniendo las pinches pilas, ¿no? ¿Sí? Porque si no nos vamos a encontrar a que esto que llaman la reforma y que no es una reforma, es una contrarreforma, reformas las de Juárez, estas son mamadas, ¿sí? Se nos venga encima como un pinche tanque y arrase, ¿sí? Tenemos que convertir a Morena pues en el centro de esta movilización y sonreírle a todas las fuerzas sociales que están dispuestas a dar la lucha y crear pactos por abajo, porque por arriba no se puede pactar con nadie, pero por abajo, con organizaciones, con grupos, con militancia, con gente honesta, con ONGs, con grupos de otras facciones de la izquierda no parlamentaria. Decir, compañeros, paz y amor, nuestras divergencias las guardamos en el closet, vamos juntos a la defensa del petróleo, vamos juntos al Líbano. ¿Sí? En términos del sector juvenil, el sector juvenil tiene que ser mucho más que la afiliación, los afiliados de Morena, tiene que ser la dinamo que lleva a las escuelas y a los barrios el mensaje. Dejémonos de historias, vámonos caminando, vamos informando, vamos organizando. Los primeros grandes pulsos se van a producir el 18 de marzo, en la concentración en la Ciudad de México. Ahí tenemos que quemar nuestra capacidad de movilización. Es la primera gran prueba para Morena y particularmente, Yasmín, párate las pinches orejas para el Distrito Federal y Juan Carlos que anda por ahí. Y el Valle de México, compañeros del Estado, sobre todo de la zona conurbada, para construir una movilización de masas el 18 de marzo, que empieza a crear el ambiente del pueblo, se está organizando para defender, que cree el primer contagio. Y luego cadenas de propaganda, ahora sí, cadenas de propaganda por todos lados. El 21 de abril vamos a la guerra por el IVA libre. Les pedimos a las fuerzas estudiantiles de la Ciudad de México, a los compañeros de provincia, que reúnan a los intelectuales de sus ciudades y les digan, declárense públicamente el 21 contra el IVA libre. ¿IVA libre o no? En la Ciudad de México vamos a hacer una espectacular presencia de un montón de escritores súper conocidos diciendo IVA libre o no y argumentando por qué íbamos a regalar un libro simbólicamente importante en la primera concentración. Las movilizaciones de IVA no, de las mujeres son bien importantes. Entonces, coloquémonos frente a esta situación y salgamos de la inercia de afiliar por afiliar. Sí, afiliar un chingo, hay que afiliar un chingo de gente, pero hay que afiliarla para organizarla, para luchar. Esto es lo que le da sentido. Y si queremos construir un movimiento social y no un partido de membrete que luego vaya dentro de 25 años a perder unas elecciones, ¿sí? Y que tenga sus burócratas todos con portafolio nuevo, entonces la hora de verdad es la hora de ponernos al servicio de las causas populares y rifárnosla.
¿sí? Que no se puede decir que un militante de Morena se quedó mirando mientras se desnacionalizaba el petróleo y mientras entraba el IVA a castigar la economía popular. Son el enemigo, son los traidores a la patria, es la venta de la nación. ¿Sí? Duro con ellos, compañeros. Para nuestra cultura es algo que sí sabe de estas cosas, que es Martí Batres, presidente nacional de Morena. Gracias, compañeros. Bueno, yo venía a dar un saludo a la reunión, que originalmente eran reuniones diferentes. Sé que Patti convocó una reunión de jóvenes y Froilán convocó a una reunión de formación política. Y bueno, aquí están todos reunidos, así de que todos sean bienvenidos aquí en este local. Nos gusta mucho que esté lleno de gente todos los días. Vienen muchos compañeros de provincia a reuniones, hay reuniones de compañeros del DF, reuniones de formación política, de Morena Cultura, de todos. Esa es la idea, que tenga vida el local. Y ahora tenemos varias cosas que comentar, así de que aprovecho la presencia de todas y de todos ustedes para ello. Primero, sobre el tema formal de la formación política, quiero decir que tenemos un plan, ayúdenos a llevarlo a cabo. El plan está dirigido fundamentalmente a los jóvenes. Eso no quiere decir que no debe haber formación política para los demás sectores etarios de la población, pero la idea es que podamos dirigirnos a quienes tienen o están empezando apenas su formación política. Vamos a hacer 4 seminarios en el país, uno en el sureste, otro en el centro, otro en el noroeste y otro en el noreste. Y cada seminario va a estar compuesto de 300 jóvenes, jóvenes de entre 18 y 26 años de edad. Va a comenzar el próximo 13 de marzo el seminario del sureste, va a ser el primero. Y necesitamos 4 jóvenes por cada distrito electoral. Prácticamente el del sureste a estas alturas pues está ya preparado, pero queremos ver con ustedes, con quienes son de otras regiones, que vayan mentalizando los siguientes seminarios. Son 4 jóvenes de entre 18 y 26 años de edad por distrito electoral. Eso suma 300 jóvenes para cada uno de los seminarios, porque son 75 distritos electorales de cada una de las regiones. Ahora bien, los temas de los seminarios están basados básicamente en la historia de México. Alguna vez yo escuché, por cierto, a Taigo, en alguna plática en otro contexto, pero hablar de este tema, de cómo miramos muchas veces, y esto fue uno de nuestros errores, a una formidable, extraordinaria, seductora, apabullante historia de luchas revolucionarias de otros lugares del mundo, pero rescatamos poco de la nuestra, vacunados con la historia de bronce que nos enseñaba, no descubrimos la riqueza de la historia de México, y sin embargo ahí está prácticamente nuestro programa. Ahí está todo. Ahí está la comunidad indígena desde antes de la conquista. Ahí está las primeras proclamas revolucionarias de Hidalgo por la igualdad, Vicente Guerrero hablando de la igualdad absoluta, Hidalgo, el primer gran libertador contra la esclavitud, mucho antes de Abraham Lincoln, por cierto. Ahí está todo el tema del Estado laico, de la austeridad republicana, de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, está las reformas juaristas, está también toda la etapa de la revolución campesina, el plan de Ayala, el tema de la democracia, el plan de San Luis Potosí,
están todas las luchas de los Flores Magón, en el programa liberal mexicano, en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, los temas de los obreros y los campesinos están ahí en un programa de reivindicación nacional. Por supuesto, bueno, la Constitución de 1917, la primera gran constitución social, y luego la expropiación petrolera, un decreto sencillo de una hojita, donde se sintetiza una parte fundamental del proyecto de nación. Bueno, en nuestra historia remota y reciente se encuentra prácticamente nuestro programa. Por eso el seminario está basado en la historia de México. Y esto es una reivindicación fundamental y de aprendizaje además. Por otro lado también, habría que decir que en esa formación, el interés es que podamos formar dirigentes políticos con visión de nación, no con una visión parcial, sectorial, o lo diría así, regional, sectorial o sectarial, sino con una visión de México. Por eso es tan importante la historia. Y también el aprendizaje del proceso histórico que acompaña a muchos liderazgos de nuestro país. Bueno, esa es una parte fundamental y está dirigida a los jóvenes. Los jóvenes se incorporaron de una manera formidable en la campaña del 2012 y la idea es que podamos seguir construyendo con los jóvenes hacia adelante. Hay muchos jóvenes que se están incorporando a los comités de Morena que se están eligiendo y varios de ellos son presidentes en varios estatales, en muchos municipales, gente muy joven que está participando. Sin menoscabo de la incorporación de generaciones que tienen más experiencia de lucha, no es en detrimento de ello, sino también es pensando en el futuro, tiene un valor muy importante. Ahora bien, todo ello sin necesidad de dejar de lado las diversas formas de formación política que hay. Los círculos de estudio, las conferencias, el aprendizaje autodidacta, etc. El amor por la lectura, por eso es fundamental. Muchos de los dirigentes de las actuales generaciones se formaron con las lecturas de los años 80, 70, 80, fue una época muy interesante de aprendizaje, un poco dogmático, pero sin embargo después se abandonó mucho por la izquierda el estudio, la teoría, el aprendizaje, todo se hizo práctico, practicista, pragmático, ya lo digamos en los años recientes. Entonces es importante retomar el estudio también, incluso el aprendizaje autodidacta. Ahora bien, estas tareas que se están realizando de formación política, las tareas con los jóvenes, están en el marco de dos planes de acción que ya aprobamos. El plan de acción de organización general del 20 de noviembre del año pasado y el plan de acción de defensa del petróleo y de la economía popular de este año. Voy a detenerme tantito en cada tema. El plan de acción en general es muy sencillo de organización. Hay que elegir un comité en cada municipio. Esos comités se eligen en una asamblea abierta a todos. Ayúdenos a difundir eso. Son asambleas donde puede llegar cualquier compañero de Morena. Cualquiera que diga yo soy de Morena puede llegar, participar, votar y ser votado. Y tenemos que completar, al terminar agosto, 2.500 comités municipales en todo el país. Una parte de esos comités está en la gira de Andrés Manuel, son 310 comités, pero 310 son poco más del 10% del total de los comités que se deben elegir. La otra parte, el resto de los dirigentes, lo tenemos que hacer. Ahora, junto con ello está la afiliación. La afiliación va bien si la vemos en el contexto político nacional.
¿Por qué? Pues porque vemos anuncios de otras fuerzas políticas con alcances mucho más limitados, o incluso, como el caso del PAN, de franca desafiliación, por ejemplo, ¿no? Se reafilia el 20% de los que estaban afiliados. Y entonces, pues eso hace que nuestra tarea destaque mucho. En 20 días tuvimos 80,000 afiliados en el país. Y la próxima semana anunciamos el siguiente corte de afiliación, que va a ser notoriamente mayor. Ahora acabamos de incorporar una convocatoria para facilitar la afiliación. En internet se puede bajar la hoja de afiliación, es decir, esto lo pueden encontrar en internet, se baja la hoja, se llena con los datos de la credencial de lector, se firma, porque debe llevar firma autógrafa, y se lleva a la oficina más cercana de Morena. O sea, no se puede afiliar uno por internet, no puede enviar uno su afiliación por internet. Se puede bajar la hoja de internet, pero hay que llevarla al local más cercano de Morena para que forme parte de la afiliación. La tercera tarea que se deriva de ese plan es la formación de los comités de base. Esos comités de base pueden ser por territorio, o pueden ser por centro de trabajo, pueden ser por centro de actividad en general, centro de estudio. Y acabamos de hacer un llamamiento a la formación de los comités. Y en ese llamamiento recuperamos la iniciativa de la militancia. Los órganos de dirección van a estar creando comités, pero si alguien dice, yo quiero crear un comité en mi escuela, lo puede hacer. Yo quiero crear un comité en mi centro de trabajo, yo quiero crear un comité en la refinería de Tula, porque ahí vemos muchos morenistas, lo puede hacer. O en mi colonia, o en mi barrio, o en mi pueblo. Y ya avisa al órgano de dirección que está formando su comité de Morena. Pero la convocatoria abre la posibilidad de la iniciativa desde abajo. Esas son nuestras tareas de organización. Y al final del año esas tareas de organización se engarzan con un elemento jurídico. Va a haber 32 asambleas estatales para el registro de Morena. Va el IFE a esas 32 asambleas estatales. Debe haber cuando menos 3,000 personas en cada asamblea, por lo menos, mínimo, pero debemos tirarle a que sea mucho más. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si el IFE va a decir, no, esto está duplicado, este no es de aquí, etcétera, este llegó tarde, etcétera. Entonces, debemos tirarle más alto, de tal forma que cada una de nuestras asambleas estatales sea muy exitosa. Con eso cerramos el año, las tareas de organización. Y tenemos ahora otras tareas que se derivan de la agenda nacional, que tienen que ver con el propósito principal para el cual fue comprado el gobierno federal, que es privatizar el petróleo y ponerle IVA a medicinas, alimentos, libros, colegiaturas y transporte público. Es un tema fundamental, es un tema básico de diferencia de proyectos. Y aquí Morena juega un papel fundamental, porque lo voy a decir con toda claridad. No hay otra fuerza de oposición hoy en día que Morena. No hay. Morena es una fuerza política que no suscribió el Pacto por México. Y no es casual. No estamos de acuerdo con lo que contiene el pacto, ni en la forma, ni en el contenido mismo. No estamos de acuerdo con que se corporativice a las fuerzas políticas y no estamos de acuerdo con el contenido del pacto. El pacto es para privatizar el petróleo. Entonces, pues Morena es la única fuerza que tiene autoridad moral para convocar a la gente a luchar. Y la única fuerza con autoridad moral para organizar a la izquierda mexicana. Lo repito, para que me ayuden a retuitearlo después. La única fuerza política con autoridad moral para convocar a la izquierda mexicana es Morena.
y es la única fuerza política que no ha suscrito el Pacto por México y que mantiene independencia y es una fuerza política de oposición. ¿Por qué? Pues porque no se puede convocar a la izquierda y estar suscribiendo proyectos de privatización del petróleo. El Pacto por México dice en el proemio del apartado de hidrocarburos que se trata de buscar las reformas necesarias para la atracción de la inversión. ¿Qué inversión se va a atraer? Dice en otra parte, o sea, ni modo que atraiga la suya propia, ¿verdad? Es para atraer la inversión extranjera. Dice en otra parte el Pacto por México que Pemex tendrá un gobierno corporativo. ¿Qué es un gobierno corporativo? Va a haber accionistas, asociaciones empresariales, y dice en otro apartado más que petroquímica, toda, básica y secundaria, no distingue, y transporte de hidrocarburos y construcción de refinerías se trasladará a un entorno de competencia, o sea, a la plena privatización. Por eso no han hecho las refinerías. Calderón prometió hacer una, nunca se hizo. La última refinería se construyó en 1979. No importábamos gasolina, exportábamos gasolina. Ahora, a partir de 1993, importamos la mitad de la gasolina. Entonces, ¿por qué importamos la mitad de la gasolina? Porque no se han construido refinerías. ¿Por qué no se han construido refinerías? Porque es un compromiso de los gobiernos neoliberales, del PRI o del PAN, entregarlas a el capital extranjero. Compran la gasolina a empresas extranjeras. Y ahora quieren reformar la ley para que esas empresas extranjeras estén en el país. Entonces seguiría comprando la gasolina a empresas extranjeras. Por eso sube de precio la gasolina. Porque la compramos. Vendemos petróleo crudo y compramos gasolina. Así como compramos electricidad, hasta 1992 no comprábamos nada de electricidad, toda la electricidad la generaba el Estado mexicano, la nación, y no le faltaba electricidad a ningún poblado del país. Ahora compramos el 50% de la electricidad. ¿Lo necesitamos? No, ahí están las presas llenas. Pero compramos electricidad a grandes empresas transnacionales, sobre todo españolas. Son compromisos internacionales. Bueno, entonces es un tema fundamental, este es un tema vital. No se necesita ninguna reforma legislativa para una buena política energética. No se necesita reforma legislativa para hacer refinerías. No se necesita reforma legislativa para disminuir la importación de gasolina. No se necesita reforma legislativa para cortar el flujo de recursos al sindicato petrolero, de recursos que no son para prestaciones de los trabajadores, como los del Pemex Gate y otros. No se necesita reforma legislativa para poder disminuir los salarios, prestaciones, privilegios de los altos mandos de Pemex. Entonces sí tenemos tela de dónde cortar. Y señalo con claridad, no se requiere reforma legislativa alguna para tener una buena política petrolera y una buena política energética. Esto es fundamental. ¿Por qué? Pues porque se quiere aderezar, se quiere envolver la privatización del petróleo en los términos de modernización de Pemex. No, no, no. Nos van a decir, no estamos privatizando, estamos modernizando Pemex.
No es una privatización, es una reestructuración. No es privatización, es autonomía. No es privatización, es asociación, etcétera, etcétera. Y entonces, no van a hacer una reforma al 27 constitucional. ¿Por qué? Dicen que para no tocar la propiedad de la nación, sino a la ley reglamentaria. Pero para privatizar la electricidad no necesitaron reformar el 27 constitucional. Y el 27 constitucional dice, corresponde exclusivamente a la nación la generación, distribución y el servicio público eléctrico. Y de todas maneras privatizaron la generación eléctrica. Entonces, a través de la ley reglamentaria quieren meter la privatización. Por eso, pues es muy importante tener conciencia de todo ello para que lo podamos explicar a la gente también ahora en esta etapa de la defensa del petróleo. Y también hay que explicar que el petróleo tiene que ver con el tema de los impuestos. Pemex representa el 40% de los ingresos del Estado. O sea, y así lo comento a donde voy, que cuando se construye un hospital, el 40% de los recursos con los que se construyó ese hospital público vienen del petróleo. Cuando se le paga a los maestros de una universidad pública, el 40% de su salario viene del petróleo. Cuando se le paga a los maestros de la educación básica, el 40% viene del petróleo. Cuando se atiende el suministro de insumos de una clínica, el 40% de lo que se compró viene del petróleo. Cuando se construye una carretera, el 40% del financiamiento viene del petróleo. Y luego, y si se privatiza el petróleo, si se deja la exploración, explotación, refinación, petroquímica, transportación de hidrocarburos, etcétera, a las empresas extranjeras, perderemos la renta petrolera. Algún tecnócrata cínico dirá, bueno, es que no se va a privatizar todo, no se perderá toda la renta petrolera. Pues aunque sea un pedacito, el golpe sería muy duro. Hagan ustedes cuentas, simple y sencillamente, de la renta petrolera anual debe estar en el orden de 1.400.000.000.000 de pesos, aproximadamente. Si perdiéramos totalmente la renta, de ese tamaño sería la pérdida, de 1.400.000.000.000 de pesos. Supongamos que no se pierde el 100% de la renta petrolera, supongamos que se pierde solamente el 50%, serían 700.000.000.000 de pesos. Supongamos que no se pierde el 50% de la renta, sino la cuarta parte, serían 350.000.000.000 de pesos. Bueno, ¿cuánto se obtendría de IVA en medicinas y alimentos? Alrededor de, nada más de IVA en medicinas y alimentos, alrededor de 200.000.000.000 de pesos, no más. ¿Cuánto tendrían que aumentar los impuestos nada más para recuperar la cuarta parte de la renta petrolera? El golpe sería durísimo para la gente. En términos netos significa trasladar riqueza de los mexicanos a las compañías extranjeras. Por eso se privatiza el petróleo, aunque sea poquito, y se viene una cascada de aumentos de impuestos infernal, principalmente impuestos al consumo. ¿Y los perjudicados quiénes serían? Porque no están planteando aumentar la tasa más alta del impuesto sobre la renta, Tampoco están planteando eliminar los regímenes de paraíso fiscal, la consolidación fiscal, la simplificación fiscal, el diferimiento, las devoluciones, las condonaciones, sino lo que están planteando es generalizar el IVA a todo lo que no tiene IVA y pasar la tasa general del 16 al 19%. Un golpe brutal para las familias de clase media para abajo. Y
entre más abajo el golpe es más fuerte. ¿Por qué? Por la estructura del gasto. Una familia muy acomodada también se ve perjudicada por el aumento del IVA, pero en menor medida, porque la mayor parte de su gasto ya tiene IVA. Compra de coches del año, compra de una casa, viajes, turismo, artículos de lujo, grandes aparatos electrónicos, etcétera. Todo eso ya tiene IVA. Pero una familia de bajos ingresos dedica la mitad de sus ingresos a comprar comida y la otra mitad a educación, salud, transporte, calzado y vestidos. O sea que del 100% del gasto de una familia de bajos ingresos, lo único que actualmente tiene IVA es calzado y vestido. El resto, el 90% restante, actualmente no tiene IVA. ¿Para quién es el golpe? Pues para las familias de bajos ingresos. De clase media para abajo, y entre más abajo el golpe es peor. Impuesto totalmente regresivo. Por eso, una cosa está ligada con la otra. Y les pedimos que lo puedan informar, que puedan trabajar esto con la gente. También eso es formación política, porque podemos hacer una gran cantidad de conferencias en el país sobre el tema del petróleo y del IVA, los dos, y no olvidar ninguno. Y termino con el tema de coyuntura, simple y sencillamente, que está muy relacionado con esto. Porque se burlaban de nosotros que decían, ¿cuál cortina de humo lo del Bester? Pues dicho y hecho, porque al segundo día, después de la detención del Bester Gordillo, se envió el documento de la estrategia energética del gobierno federal. Y alguien lo comentó, algún conductor lo comentó, escuchamos en radio, en televisión y en prensa escrita algunos, excepciones, pero en general no está en el debate el documento de la estrategia energética del gobierno federal. ¿Por qué? Porque lo que está en debate, lo que está en los medios, desde la nota de color hasta el análisis político, es el tema del Bester Gordillo. Entonces, sí es una cortina de humo. No solo es una cortina de humo, también es una estrategia política, como cuando fue el quinazo. El quinazo fue disciplinar a la clase política priista, meterles miedos a todos los que tienen situaciones parecidas y apretar para la aprobación de las privatizaciones y las reformas constitucionales que hicieron entonces. ¿Qué vino después del quinazo? La venta de 500 empresas de la nación, la privatización de los bancos, la privatización de los teatros, privatización de los cines, privatización de los ingenios azucareros, privatización de las empresas de Conasupo, privatización de las telecomunicaciones, privatización de los medios de comunicación públicos, etc. Y reforma al tercero constitucional, reforma al 127 constitucional, al 27 constitucional, reforma al tercero, al 27 constitucional. Y bueno, pues el Tratado de Libre Comercio, la mayor reforma estructural del sexenio de Salinas, y hasta ahora. Entonces, el gordillazo, pues es para jalar las riendas a su propia clase política, para que nadie se le vaya del redil, todos levanten el dedito a la hora de aprobar las reformas estructurales que les llaman pomposamente. Así de que, nada más para que lo tengamos claro. Y alguna reflexión. El caso El Bester
es muy parecido al caso Monex, es decir, triangulación de recursos, uso de recursos de procedencia ilícita, desviación de recursos. ¿Por qué se investiga lo de Bester? Qué bueno. ¿Por qué no se investiga lo de el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto? Son iguales casos. Se tiene que investigar también. Es decir, si son iguales, ¿por qué se aplican unos criterios en un caso y otros en otro? Por lo demás, desde hace mucho que se sabía esta situación y no se hizo nada, pues porque se había ayudado en el fraude electoral del 2006. Y ahora, bueno, pues está este contexto que mencionamos. Si realmente hubiera voluntad para proceder en contra de la corrupción, pues estarían empezando con la detención de Carlos Salinas, de Gortari y de Arturo Montiel. Entonces, ya sería otra historia. Pero obviamente no es así. Y por lo demás, pues está en riesgo la educación también. En la reforma educativa, que fue la primera reforma apoyada en el marco del Pacto por México, se establece la legalización de las antes prohibidas cuotas en las escuelas públicas y un mecanismo para que se pierda la estabilidad en el empleo de los trabajadores de la educación, que pueden ser devaluados y despedidos. Así es de que, compañeras y compañeros, pues no nos desviemos, pongamos atención a los asuntos fundamentales y sigamos trabajando en la construcción de Morena, en la lucha en defensa del petróleo y de la economía popular, y en el largo plazo de la única organización política que está representando hoy en día un proyecto alternativo al régimen de saqueo imperante. Muchas gracias, felicidades y bienvenidos todos.